tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por vernos en sus dispositivos electrónicos este viernes 22 de febrero. Agradezco mucho la presencia hoy del senador Noé Castellón Ramírez. Muchísimas gracias por estar aquí en su casa. Y doy la más cordial bienvenida también a Gabriela Figueroa, que ya se inicia ya en este elenco de público y privado todos los viernes a esta hora. Gaby, hola, ¿cómo bienvenida estás? A tu casa. Muchas gracias por la oportunidad y pues bueno, compadrino de lujo el día de hoy. Muchas pues gracias. Sí, vamos a arrancar bien vamos a arrancar bien este programa con un tema que está obviamente en todos los diarios, en todos los medios, desde las 7 de la mañana por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues es el tema de la Guardia Nacional, donde en lo personal hay muchas dudas todavía, que para eso está aquí el senador, para esclarecernos. Agradecemos mucho que no haya ido salto de agua, como todos, ¿verdad? Y que esté con nosotros para aclarar a la ciudadanía, que es parte de su compromiso también, el explicar a la ciudadanía de qué se trata esta Guardia Nacional, y principalmente preguntarle y que los ciudadanos sepamos qué deja la Guardia Nacional a México, qué deja la Guardia Nacional a los mexicanos. Bueno, primeramente muchas felicidades, Gaby. Gracias. El programa que inicias hoy, que regularmente los viernes estaremos muy atentos a verlo. Gracias, Carlos, senador. te agradezco infinitamente la invitación y le agradezco con la oportunidad que me das de hablarle a la audiencia sobre este tema que ayer en el Senado fue el tema de la agenda del día. Y será el tema de la agenda nacional por los próximos años. Es la reforma política constitucional más importante que yo creo vamos a tener en la 65ª y 66ª legislatura, que serán en el Senado las que tendremos. Sí. Pero bueno, entrando al tema, ¿de qué trata? ¿Qué es la Guardia Nacional? La Guardia Nacional es un nuevo concepto de una institución policial eminentemente civil. Punto número 1. Hicimos una institución civil de protección y seguridad pública a todas las mexicanas y los mexicanos. Esto es novedoso porque es el punto toral de la estrategia de seguridad que plantea el presidente López Obrador. Una institución que, contrario a lo que se venía pretendiendo, no integra las Fuerzas Armadas en las tareas de policiales, sino que se crea una institución eminentemente civil de protección ciudadana de policías. Había mucha inconformidad por algunas fuerzas políticas por el tema precisamente, Gaby, no sé si tú lo recordarás, claro, sobre el tema precisamente de que fuese militarizar precisamente el país. Descontento, ¿no?, internacional, que surgía presión en el presidente para decir que no fuera militar, ¿no?, desde sus tiempos de campaña, ¿no? Es correcto. Esa parte, ¿cómo se dio el debate? Porque nos interesa que nos digas la carnita, ¿cómo se da el debate y por qué? Esa es la parte más interesante. ¿Cómo surge todo el debate político? Hablas, y lo dices bien, de las fuerzas políticas de oposición que estaban un poco reacias a la propuesta original del presidente. En el Senado llevamos a cabo un parlamento abierto. ¿Qué es eso? Se abrió el foro a organizaciones civiles, a sociedad civil. Estuvimos toda la semana pasada escuchando los argumentos en contra y a favor de la pretensión original, claro, los peligros que podíamos tener en meter al ejército a tareas de regularidad policial, y llegamos a unas conclusiones en donde la oposición precisamente logramos el cambio del dictamen, porque se hablaba que el logro de quién es, pues yo creo que es el logro de los 127 senadores. Por supuesto. O sea que ninguna fuerza política puede decir, fue mío, Lo cierto fue que se abrió un parlamento abierto, se escucharon todas las voces, todas las conclusiones del parlamento abierto recoge hoy la Guardia Nacional, a pesar de que el lunes, por ejemplo, la Comisión de Puntos Constitucionales sesionó con un dictamen que era eminentemente militar. Sí. Ese dictamen lo cambiamos. Ese dictamen, que ya había sido aprobado por la comisión, se logró, no, por el propio Senado. La Comisión de Puntos Legislativos del Senado ya lo había aprobado en forma militar. Por una negociación política en donde hubo apertura del grupo mayoritario y sus aliados,
se escuchó a la oposición, pero no solo oposición, sino a todas las voces del Parlamento abierta, y logramos este producto o este instrumento el día de ayer, te digo, con una votación histórica, unánime. Ver el tablero de la Cámara de Senadores con una asistencia de 127 senadores de 128, hubo una senadora de Morena que no pudo asistir por un motivo personal, pero ver el tablero completo completamente verde y verde a favor, bueno, es grandioso por México, por las mexicanas y los mexicanos. Los aspectos que se resaltan obviamente en esta votación histórica es obviamente de que hubo la, digamos, voluntad de escuchar a todas las voces, es lo que tú comentas, y realmente lo celebramos, pero las garantías de que el ejército se conduzca y que obviamente las otras fuerzas policiales, no solamente el ejército, las otras fuerzas políticas se conduzcan en apego a la defensa de los derechos humanos y garantes a la ciudadanía, es un tema que yo creo que fue el más ríspido de solucionar, y me dirás por qué lo garantizan ustedes con su voto. Vamos al aspecto técnico. Todo este Parlamento abierto, que fue conformado por especialistas, la sociedad civil y muchos especialistas, coinciden en que esta institución tenía que hacer respeto a derechos humanos y a convencionalidad. ¿Qué es decir la convencionalidad? El respeto a los tratados internacionales. ¿Por qué respeta o por qué decimos que es civil? Porque se regula una institución en donde no va a participar las Fuerzas Armadas como tal. Las Fuerzas Armadas van a estar sujetas al régimen militar, al fuero militar, en tareas de protección del Estado. Esta nueva fuerza, todos los participantes tendrán que renunciar, por decirlo de alguna manera, al fuero militar y sujetarse al fuero civil. Van a tener toda la misma aplicación. Hay un control y una evaluación de su funcionamiento. Se pusieron algunos medios de control en el Senado. El propio Senado va a ser el encargado de ver la estrategia y supervisar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. El Senado va a tener que, ante el Senado, van a tener que comparecer los mandos de la Guardia Nacional a dar un informe anual. Esta institución tiene una temporalidad en la participación de las personas que salgan de Fuerzas Armadas para integrarse a Guardia Nacional, es decir, no es que participe el Ejército ni la Marina en estas tareas, dejan las instituciones, pueden dejar las instituciones si es los elementos más confiables, e integrarse a la Fuerza de Guardia Nacional. Desde este punto de vista, el marino o el militar que ingrese a esta Guardia Nacional deja el protocolo de la milicia, de la naval, ¿verdad? O sea, me pregunto yo, les voy a preguntar, las armas que portan, los uniformes que portan, cambiará, obviamente, el código en que ellos se rigen, ¿serán juzgados, no serán juzgados de esta manera? El fuero militar no aplica para los elementos. A ver, por favor, explícanos, senador. Es decir, se van a regular por las mismas normas que nos regimos tú, nosotros, Gaby. Y así serán juzgados también. Y así serán juzgados. Y las es armas, de pertinencia, es de pertinencia que ese tipo de gentes con esta capacitación ingresen a la Guardia Nacional, o puede ser como la convocatoria que había hecho Andrés Manuel, que es el que quiera ingresar se le va a capacitar, no sé cómo está eso. Precisamente es eso, se va a conformar inicialmente por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, y se va a lanzar una convocatoria, que es lo que todavía vamos a regular en las leyes secundarias, en la ley de Guardia Nacional. Lo que aprobamos ayer fue la reforma constitucional, el marco donde tenemos que regular, y a partir de ello las leyes secundarias que serán de aplicación. Tienen 6 meses para hacer las leyes 60 y 90 días. Quedamos en Pero sí me gustaría terminar la pregunta en cuanto a cómo se van a comportar una vez que ingresen. Pero van a tener una formación militar. ¿Tienen su formación militar? Pero van a estar sujetos a las normas civiles. Perfecto. Como cualquier policía el día de hoy. Renuncian no les aplica. Era un siguen siendo, pero ya no se aplican. Era un transitorio que muy hablado, el cuarto transitorio, el que decía que penetraba las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional. Ese cuarto transitorio ya no está vigente, porque lo que legislamos ayer a nivel constitucional fue una policía civil.
No hay cosas escondidas, sino que es una Guardia Nacional meramente civil. Perfecto. Que podrán participar militares, pues todo militar que venga, o de las Fuerzas Armadas que venga a conformar la Guardia Nacional, renuncia a su fuero especial, Claro. renuncia, y contesto la otra parte de las armas, renuncia al uso de armas y explosivos de uso restringido de Exclusivos las del Fuerzas Armadas, no se van a aplicar, tendrán una regulación especial, está regulada el uso de la fuerza, la ley orgánica, digámoslo, así, de la Guardia Nacional, y va a haber una temporalidad, ¿no? Va a haber una temporalidad para fortalecer a la institución, pero no solo a la institución de Guardia Nacional, sino también a las policías estatales y municipales. 5 años fue lo que se normó en vía transitoria para que las Fuerzas Armadas puedan participar, renunciando a su fuero, en la Guardia Nacional. 5 Muy años. bien. 5 años. ¿Por Y qué después, 5 años y no 6 años? bueno, ¿por qué ¿Para no qué? 3? Que hubiera sido ¿Por lo qué no ideal, tres? ¿no? Sí. Que hubiera sido tal vez lo ideal. 5 años es lo que pide el presidente para poder fortalecer con la disciplina militar a esta nueva institución. Pero es que 3 pidió para las refinerías y la gasolina, no quiso repetir, no quiso que se le Y quitaran 2 las para metas. su... Hay un tema ahí más allá de caprichos y eso, o de un número mágico o ocurrente, que tiene que ver con la capacitación de lo que se quiere, ¿no? Ok. Y mientras tanto, ¿qué va a pasar con estos índices de Pues, delitos? esta es la estrategia que está planteando el presidente López Obrador, la acompañamos, le estamos brindando el instrumento de regularización, porque hay que también decirlo claro, no es algo nuevo. Nosotros hoy vemos al ejército en las calles, Es correcto. pero ilegalmente. Hasta el día de ayer todas esas tareas eran ilegales. Lo estábamos destinando a las Fuerzas Armadas a hacer tareas policíacas sin una regulación que se los permitiera. El día de ayer con la reforma constitucional regulamos eso y hoy en día México cuenta ya con una institución policial y con una regularización legal a la fuerza que tiene que tener esta nueva institución para el combate a la delincuencia. Hablando de ilegalidades, eso también es parte de este esquema de frontera sur. Y bueno, es que antes los agentes de tránsito, Gaby, Sí. detenían migrantes, ¿no? Extorsionaban migrantes, los municipales. No hablemos ya de los federales. La pregunta es, ¿está delimitado perfectamente sus funciones? Y principalmente en el tema migratorio, ¿qué acción tendrán precisamente ahora que estamos viendo tan violentamente cómo están entrando a territorio mexicano muchos migrantes centroamericanos? Es una excelente pregunta. Gracias. Gracias. Sí, el propósito de la creación de la Guardia Nacional es precisamente ese, atender a los altos índices de inseguridad, que la inseguridad o las cosas irregulares en materia de seguridad no tienen que estar focalizadas a un solo tema, no es nada más migrantes. En el norte del país tenemos problemas con delincuencia organizada. Hoy tenemos en Chiapas el tema de boga con la migración, que es un tema que hemos vivido nosotros en migración siempre. Hoy se le está atendiendo de una forma más frontal, digámoslo, pero va a haber proximidad entre la fuerza policial y el problema. Y esa proximidad lo que busca es lo que es la tarea de la seguridad pública, servir y proteger al ciudadano en todos los aspectos. Tenemos esperanza, y por eso avalamos la propuesta del presidente, todas las fuerzas políticas, tenemos esperanza de que esta estrategia de seguridad dé resultados para bajar índices de delincuencia, para bajar fenómenos que pueden venir concatenados con el tema migratorio, porque la migración en sí no es mala. No, claro que no. El tema es cuando la migración trae problemas aparte. El día de ayer vimos otra vez en Tapachula un problema ahí con la Mara. Estaba escuchando que involucran ahí a algunas personas de la Mara Salvatrucha, de estas bandas, pandillas. Ahí es cuando la migración se vuelve un problema. Y lo digo honestamente, yo no tengo nada en contra de la migración. La migración nos ha ayudado a Chiapas durante muchos años. Hay que preguntarlo a los productores de café, que año con año... Los de la caña, los productores de la caña, ¿no? Claro, que ingresa mano de obra productiva al país y eso nos da desarrollo.
No, y también es un poco injusto, aprovechando el comentario de que muchos medios se tornaron muy intolerantes, por ejemplo, con las autoridades locales. La migración, la inseguridad que se vive en Tapachula, no es tema solamente de la presidencia municipal, ¿eh? Es un tema que enfrentan ellos como primera trinchera, pero realmente requiere precisamente esta incorporación. Yo lo celebro porque realmente no se vale hacer solamente responsable al alcalde de Tapachula de un tema que se ha vivido y donde se ha anclado precisamente durante muchos años. Lo que pasa es que antes no se decía, pero ahora se dice. Pues bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador está muy contento y felicitó a todos los senadores por el gran esfuerzo que hicieron de tener la unanimidad, ¿no? para hacer realidad su proyecto de nación, ¿no? Así es, contrario a lo que fue el día de ayer, en donde hubo algunos pronunciamientos que la verdad molestaron a la oposición, porque el esfuerzo fue mayúsculo, el resultado está. Insisto, esa imagen a mí se me quedó grabada, ver ese tablero verde en un tema tan trascendental para el país, no demuestra otra cosa sino voluntad de trabajar en conjunto en pro de la nación. Entonces, celebro mucho la postura de hoy del presidente, la felicitación que hace a los senadores, creo que fue oportuna porque la oposición fue muy importante en la construcción de este acuerdo. Y qué mejor que haya sido así por la legitimidad y por la fuerza y respaldo que necesita esta institución que creamos ayer. Claro. Y pues entonces decíamos hace rato, no es particularmente de un grupo, una fracción porque parlamentaria. subieron un video ayer 2 senadores, ¿no? Sí. Donde uno le aplaudía al otro. Sí, tú, por ti, no fue por ti. No es por ti, ¿no? Oiga, a ver, aquí hay un tema importante que nos presentan. Dice, son 4 transitorios sobre las características que deben tener el registro de las detenciones, el tratamiento de los datos personalizados. ¿Quién va a tener acceso a esa información? Eso está delicado. Es algo delicado, es algo que nosotros se reservó para las leyes secundarias. Vamos a tener una regulación en el registro de detenciones. Claro. Porque ayer se aprobó en lo general y en lo particular. Ayer se aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional. Y en los transitorios que aprobamos se puso la obligación de reglamentar el Registro Nacional de Detenciones. Claro. Regular el uso de la fuerza. ¿Y quién va a controlar esa información? La propia Guardia Nacional, va a tener entonces con controles que va a tener un órgano de gobierno y interinstitucional, no intrainstitucional, es decir, va a ser un control no va a ser un CISEN. Exacto. Va a ser un control conjunto, no una imposición de un control. Y aprobamos que el Senado sea el órgano que vigile y supervise anualmente en los informes su actuación. Entonces vamos a tener, sí vamos a estar muy vigilantes. Senador, te lo digo aquí también de manera cómoda, total, nadie nos escucha, me lo puedes decir claro, de manera sincera. Muy en confianza. Muy en confianza. Pues hubo una gran controversia por muchos gobernadores, principalmente a los que ahora ya tú perteneces, uno de ellos, ¿no? El único de Jalisco ahí donde señaló desde un principio una clara intervención por parte de la Federación a precisamente las actividades del Estado. ¿Cómo pudieron dirimir? ¿Cómo pudieron conciliar? ¿Cuál tú consideras que fue lo estratégico para que esta Guardia Nacional haya quedado complacientes con los gobernadores? Te puedo decir una cosa, no hubo presión real o efectiva, más que real, de los gobernadores con el Senado. Sí pudo haber algún intercambio a momentos ríspidos, pero como órgano autónomo, como un poder de la Unión, nosotros actuamos con la voluntad política de sacar adelante esta materia. Entonces, la confianza que me estás dando, no hicimos caso a presiones de gobernadores, sea del color que sea del partido que sea del estado que sea. Lo que creamos ayer fue única y exclusivamente por un control político, una negociación política entre los senadores de los diversos estados y de los diversos partidos, por el bien de México. Muy bien, yo celebro, Andrés Manuel sale hoy precisamente por eso muy contento,
agradeciendo, y dice claramente: el ejército solo se suma para trabajos de manera coordinada a fin de lograr precisamente la paz, es lo que dice, garantizar la paz, es lo que dice hoy el presidente de la República. ¿Qué parte es la que hace falta? Es la que yo pregunto. ¿Qué parte hace falta? Porque, bueno, ya está aprobado, pero hemos tenido amargas experiencias de cuestiones aprobadas, pero que en el momento de aterrizarse no funciona. No funciona. Pues falta eso, la aplicación. La ¿no? aplicación. Toda política pública, entendámosla así, es un planteamiento que hace el órgano ejecutivo, que en algunos aspectos el órgano legislativo tiene que reglamentar, precisar cuáles son sus competencias, cuáles van a ser sus funciones, que es lo que hicimos ayer a nivel constitucional, pero toda política pública como esta también tiene que tener controles. Ya te decía yo, que tendrá un control de vigilancia por parte del Senado, pero también tendrá un control de eficacia y eficiencia. ¿Cuál es el propósito de esto? Pacificar al país, darnos a México, a Chiapas, a todos los municipios, la prosperidad que surge a partir de la seguridad de hacer un negocio, de la seguridad de salir a la calle, de la seguridad de dormir en tu casa tranquilo. Claro. ¿No? Hoy el presidente tiene esas herramientas para aplicar una estrategia de seguridad efectiva, y estaremos en este periodo de tiempo que estaremos en el Senado supervisando y vigilando que dé resultados. Ya nos dijiste cómo garantizar esa parte, pero cómo garantizar ahora el tema más importante, el respeto a los derechos humanos. Sin duda fue un tema álgido en las discusiones que tuvimos de Parlamento Abierto. Era difícil poder encuadrarlo a nivel constitucional. Lo logramos hacer en los propios transitorios, condicionando el respeto irrestricto no solo a los derechos humanos, sino a la convencionalidad. Es decir, no solamente a los tratados de materia de derechos humanos o a la regulación, al propio artículo primero constitucional que habla del respeto irrestricto de los derechos humanos, sino también a todos aquellos tratados internacionales que nos dan en cierta manera y directamente una regulación a respetar. Entonces, creo que por ese lado hicimos un instrumento muy consciente, muy supervisable y que tendrá que obedecer y cumplir con toda esta... Es un brazo muy fuerte. Un brazo muy fuerte. Y bueno, lo que se destaca también es que esta Guardia Nacional en un primer momento no va a ser como para todo el país, sino que se va a enfocar en distintas regiones. Esto es cierto. Va a tener matices, ¿no? Como claro, que... ¿no? Ya, en los focos rojos. Ya en la aplicación será el Ejecutivo quien tome las decisiones de la aplicación. Insisto, lo que hicimos ayer es darle los instrumentos, darle lo que pidió el presidente como instrumento de su estrategia nacional de Pero seguridad esto ya pública. estaba en la Constitución, nos decía usted. Ya estaba en la Constitución. La Guardia Nacional existe, pero la Guardia Nacional como la fuerza de reserva de una nación. Es correcto. ¿No? Ahora lo que hicimos fue, con el mismo nombre, crear una fuerza policial. Por eso excluimos el fuero militar. Habrá una fuerza de reserva. Todos los países tienen que tener una fuerza de reserva. Sería irresponsable dejar al país sin una fuerza que protegiera la soberanía nacional frente a embestidas o ataques del exterior. Por eso era lo importante también delimitar esas funciones. dos. El Ejército y las Fuerzas Armadas a lo que les toca, la Guardia Nacional a proveer de seguridad pública al país. Es un brazo muy fuerte, como yo le comentaba, señor senador, pero nos preocupa que el mazo sea también muy grande o muy pequeño. ¿Por qué? Se ha elevado ya los ciertos delitos a un grado importante de privación de la libertad, de hecho, privación de la libertad, de lo que... Entonces preocupa mucho, y eso es lo que les preocupa a los defensores de derechos humanos, ¿no? Que el mazo sea más grande que el músculo, ¿no? Desde mi perspectiva como abogado te contestaré. Efectivamente, el martes la Cámara de Diputados avaló la reforma constitucional, la 19 constitucional, que habla sobre la prisión preventiva oficiosa. Sí. Claro, para los derechos. Debo decirte, desde mi óptica, yo no estuve de acuerdo con esa reforma, yo voté en contra de la prisión preventiva oficiosa, para como estaba planteada. Yo creo que la prisión preventiva oficiosa, que es decir, te detengo
y violento a mi parecer, el principio de presunción de inocencia, mientras que estoy investigando la comisión de un hecho ilícito, debió fortalecerse en capacitación para los jueces y para los ministerios públicos que ponen a disposición a un imputado, a una persona que está señalada de haber cometido algún delito. Pero bueno, no fue así, la reforma está, la prisión preventiva oficiosa hoy se va por robo de hidrocarburos, corrupción, uso de programas electorales, feminicidio, abuso de menores, abuso sexual de menores, robo a casa habitación, que son los delitos más sensibles, y que no es que esté yo en contra de la sanción de estos delitos, al contrario, yo creo que una forma efectiva que tendrá la Guardia Nacional es de dotar de una efectiva seguridad pública y no tanto de procuración de justicia. La procuración de justicia se debe profesionalizar. Por supuesto. Pero el problema es ese, ¿no? De que dicen que se está haciendo instrumentos de vanguardia, se está haciendo los ajustes necesarios que requería México, pero uno de los ajustes que es que ha sido siempre solicitado es precisamente la capacitación y quitar la corrupción desde los ministerios públicos y jueces, porque son precisamente en Chiapas, vivimos un tema, usted lo sabe, el tema de los feminicidios. Usted está consciente de que se ha liberado a feminicidas de manera injusta, o sea, no tienen por qué estar libres en las calles porque son confesos, y eso es lo que nos preocupa, señor. El tema de la reincidencia es un tema que también debe estar muy presente para que no tengamos en las calles a personas que van sistemáticamente a cometer el mismo delito. Ahí yo creo y considero desde mi punto de vista personal, se debe aplicar sí la prisión preventiva oficiosa, pero bueno, ese es ya otro aspecto de lo que tenemos que mejorar en los instrumentos. Sin duda, una fiscalía autónoma como la que tenemos hoy a nivel nacional fortalece esa investigación, profesionaliza el servicio de procuración de justicia, y hoy con la Guardia Nacional es el otro brazo que va fortaleciendo este esquema de procuración, prevención y seguridad para las y los mexicanos. Gaby, para cerrar el programa, tus últimos comentarios. No, pues aquí ¿veremos resultados positivos pronto de la Guardia Nacional o esperaremos todo el sexenio de López Obrador? Todo el ajuste. Pues yo creo que ya a partir de ayer se está en toda la facultad para... Bueno, no es cierto, porque nosotros al hacerle modificaciones se va a la Cámara de Diputados y todavía tienen que... Declarará a favor... No creo que digan que no. No, y afortunadamente incluso el presidente hoy en la mañana dijo que estaba a gusto, que era el instrumento que en verdad deseaba y que no veía alguna oposición en diputados. Seguirá el proceso de reforma constitucional, es decir, que se irá a los congresos locales, llegará a Chiapas para avalarlo incluso. Y lo avalarán. Y yo espero que no sé qué vaya a decir. Vamos, todo el país ayer fue representado en la Cámara de Senadores. Acuérdate que el Senado, sí, claro, si bien no recibimos consigna ni presiones, sí representamos a las entidades. Sí, yo creo que un ejercicio importante. En ese tenor yo coincido que a nivel nacional los gobernadores, los presidentes municipales, los legisladores locales estarán muy sumados a esta estrategia, porque nadie puede estar en contra en que le vaya bien a México. Claro, y que haya que defienda el Estado de Derecho, para que le vaya bien a los inversionistas, ¿no? Que le vaya bien a los empresarios, que los estén tranquilos. Bueno, yo como última pregunta, pues, aparte de agradecerle, es inevitable que se la haga, está ahorita usted ya en otros colores. Así es, desde el 1 de febrero pertenezco al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, pero como lo digo, soy un senador ciudadano y soy un senador por Chiapas. Pertenece a la fracción, más no milita en el partido. Fíjate que la militancia en Movimiento Ciudadano no es un requisito, es un movimiento, no es un partido. Okay. Igual que otros movimientos, se centra en un fin, en un propósito hacia México, y en eso tuve muchas coincidencias con el propósito que buscan ellos, que es el bien del país. Parte de eso hoy me siento muy conforme, porque uno de los
movimientos o de los grupos parlamentarios que más impulsó la defensa de los argumentos de la sociedad civil fue Movimiento Ciudadano, y hoy lo vemos materializado. Para mí es un éxito total el estar ahora en ese movimiento, ¿no? Y representando al Estado de Chiapas. Claro, yo le agradezco mucho y la verdad nos sentimos muy honrados de que esté usted por aquí. Le pedimos por favor que lo haga más seguido. La ciudadanía está en su casa, aparte está ávida de conocer, aparte de directamente sus representantes, qué es lo que está sucediendo en el Senado, qué es lo que están haciendo precisamente por el beneficio de Chiapas. Y aprovechando de refilón, ¿cómo ve usted a Chiapas con con esta nueva administración? Pues yo creo que todavía no cumplimos los 100 días de gobierno. Yo he tenido constante y pronta comunicación con el gobernador del estado. Le deseo el mayor de los éxitos. Estaremos trabajando con él de la mano y siguiendo las indicaciones que desde la federación, porque yo soy un representante federal, podamos avalar al desarrollo del estado. Y pues veo a Chiapas, como siempre lo he visto, con ojos de amor, con ojos de prosperidad que quiero ver, como la tierra de mis hijos, como mi tierra, como el lugar donde vivo. ¿Cómo quieres ver al lugar donde vives? Eso es lo que le preguntaría yo a todo mundo. Pues así yo veo a Chiapas. Muy bien. Muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias. Bienvenida a Público y Privado. Los viernes estarán viendo en este espacio de las 12 del día a Gabriela Figueroa con entrevistas de esta índole. Hoy me hizo el honor de invitarme, bueno, yo la padrino con este programa que yo ya tengo, los viernes cedo el espacio a una gran periodista, hija de un gran amigo, periodista también, y aquí estamos muy honrados a tenerte aquí. Gracias, pues agradezco la oportunidad y esperamos seguir aprovechando estos espacios con invitados tan especiales como el senador, y pues bueno, a seguirle, ¿no? Pues aquí verá a Gabriela Figueroa todos los viernes a las 12 del día, y bueno, esperemos que le haya sido de mucho interés y de mucho agrado lo que declaró precisamente el senador Noé Fernando Castañón Ramírez, al cual agradecemos mucho su intervención. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias. Gaby.